primero, gracias por venir. Esta es la primera de una serie de charlas que, bueno, de modo así un poco más divulgativo, pero que es una charla propiamente una clase académica. Estamos organizando dentro de la Cátedra de Economía de la Ciberseguridad, que es un proyecto de colaboración entre la Universidad de Santiago y el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Entonces, esta primera charla es pues, una pequeña introducción a lo que es la seguridad informática, la ciberseguridad, de un modo así un poquito más técnico que lo que pues, uno normalmente escucha cuando oye noticias por la radio o ve en la televisión que hubo un ataque no sé dónde, bueno, cosas por así que nos pillan un poco como medio sin saber muy bien a qué partes en concreto nos pueden afectar, ¿no? Bueno, esta cátedra, como os decía, pues eso es un convenio con el INCIBE. El INCIBE tiene su sede en León y es el organismo a nivel nacional que se dedica a gestionar sobre todo los aspectos relacionados con la ciberseguridad, orientado a empresas y a ciudadanos. Luego hay otros centros que se ve, como el Centro Criptológico Nacional, que están más orientados a lo que son pues, infraestructuras críticas, administraciones públicas, etcétera. Entonces, para lo que son ciudadanos, que sería vuestro caso, pues digamos que el punto de referencia sería el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Vale. Tienen un teléfono de atención pues para posibles emergencias o que queráis consultar problemas de ciberseguridad que podéis haber tenido, que es el 017, es dentro fácil de acordarse, como el 112, pues 017, emergencias de ciberseguridad, y os atienden en el bueno, la charla en sí vamos a intentar que sea un poco dinámica, ¿vale? Va a tener estos 5 aspectos. Voy a hablar un poquito de lo que son los objetivos de la ciberseguridad y luego me voy a centrar en los 3 pilares básicos, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad, y las medidas de protección que podemos poner para proteger estos pilares. Luego vamos a hablar un poco del comportamiento digital de los usuarios, de como personas que usamos tecnologías digitales y hacemos cosas con elementos, dispositivos digitales en nuestro día a día, pues cómo eso nos caracteriza nuestro comportamiento. Y por último, así unos pequeños consejos de buenas prácticas que la mayoría seguramente ya sabemos, pero que a veces pues, se nos olvida de ponerlos en práctica, ¿no? Bueno, entonces, los objetivos de la ciberseguridad, pues principalmente trata de proteger pues, todo el entorno de los sistemas relacionados con la informática. ¿Y qué aspectos aparecen en ese entorno? Pues por un lado está la información, los datos, que es algo como muy abstracto y que necesita el soporte de todo lo demás, ¿no? Entonces, los datos están gestionados por herramientas informáticas, por lo que sería el software. Ese software, evidentemente, no funciona sobre la nada, tiene que estar implementado en un hardware. Y a día de hoy, y que es lo más importante, es que además pues, ningún sistema está aislado, sino que los sistemas se comunican entre sí. Entonces, pues hay también pues, elementos asociados a la forma de compartir esa información. Entonces, datos. ¿Qué son los datos? Bueno, los datos es información de todo tipo. Entonces, pensamos en datos en nuestro ordenador como ficheros, pero los datos pueden ser, pues eso, no solo ficheros de texto, pueden ser ficheros de audio, de voz, pueden ser datos de llamadas telefónicas, de mensajes de WhatsApp, puede ser correo electrónico, pueden ser videoconferencias, pueden ser sesiones de Teams, ahora que estamos todos pues, reunidos de forma telemática muchas veces. Entonces, todos esos datos pues, son elementos que requieren una determinada protección. Luego está el software, que bueno, pues el software más básico que podemos tener es el sistema operativo, que es el que hace que funcionen los dispositivos, y por encima de él, pues todas las aplicaciones que cada vez pues, nos permiten hacer pues, muchísimas más cosas, ¿no? Luego también tenemos pues, los juegos, porque los dispositivos no solo son ordenadores o teléfonos móviles, también tenemos consolas, que son dispositivos también informáticos, porque también tienen programas, también tienen software, también tienen datos, muchas veces personales, datos de tarjetas de crédito que almacenamos para comprar cosas. Y luego tenemos también programas propios, sobre todo pues, los que sois de informática, pues a veces son aplicaciones que habéis desarrollado vosotros mismos y que también pues, es algo que hay que proteger, ¿no? Bueno, el hardware en sí, pues inicialmente en la informática se pensaba hardware, ordenador. Bueno, a lo mejor impresora, escáner, pues una cámara. Pero hoy en día, bueno, tenemos todos el hardware encima, porque tenemos todos un móvil encima, tenemos un reloj inteligente que nos va midiendo los pasos que damos, que nos está controlando la frecuencia cardíaca. Tenemos consolas que incluso ahora son portátiles y nos las llevamos a todos los lados para jugar en cualquier sitio. Entonces, el hardware también hay que protegerlo porque también puede ser susceptible de amenazas que están relacionadas con la ciberseguridad, porque en particular pues, nos roban el teléfono móvil, es un problema para nosotros porque nos quedamos sin él, pero ese teléfono móvil tiene todos nuestros datos metidos dentro. Entonces ya no solo es que se pierda el hardware, es que se pierden también los datos. Vale. Y luego las comunicaciones, que es lo que nos permite conectarnos en cualquier sitio, en cualquier parte con
con cualquier otra entidad, pues inicialmente en informática pues las comunicaciones eran por cable, con lo cual, bueno, pues más o menos era fácil controlar por dónde iba la información y podíamos protegerla de una forma medianamente razonable, pero hoy en día la mayor parte de las comunicaciones son inalámbricas. Bueno, entonces, pues ya no está tan claro por dónde va la información, quién puede acceder a ella, entonces hacen falta nuevos mecanismos, nuevos protocolos que permitan compartir esos datos. Bueno, entonces, hay información que se transmite por radio, información que se transmite por satélite, información que se transmite por fibra óptica. Cada uno de esos mecanismos requiere unos sistemas de protección adecuados. Entonces, la ciberseguridad, al final, pues lo que busca es proteger todo ese entorno y protegerlo de qué? Bueno, protegerlo de amenazas. Si no hubiera amenazas, pues no tendríamos que protegerlo. ¿Vale? Y las amenazas, habitualmente, bueno, pues los ataques vienen porque existe una combinación de estas tres cosas, que es método, oportunidad y motivo. Vale, la oportunidad es que los datos, el software, las comunicaciones, lo que sea, tienen una vulnerabilidad en un determinado aspecto. Vale, pues la comunicación por cable, pues en un determinado momento la fibra óptica, que resulta que iba enterrada, de repente no está enterrada, está a la vista, y entonces pues alguien puede venir, como pasó una vez en un país del este, no me acuerdo ahora cuál, que alguien había pues cortado, haciendo una obra, cavando, había cortado un cable de fibra óptica sin darse cuenta y se había caído la infraestructura de comunicaciones de una zona determinada. Vale, entonces, las vulnerabilidades son las que hacen que al final pues haya que proteger los activos. Vale. Luego, tiene que haber un mecanismo para atacar esa vulnerabilidad. Bueno, en el caso de la fibra que está a la vista, pues algo que corte la fibra, ¿no? Pero en el caso de un fichero, una aplicación que tenemos que tiene una vulnerabilidad que permite a un atacante abrir una puerta trasera, pues el mecanismo es pues, ese programa que genera el atacante para conectarse con mi software y hacer que abra un puerto determinado, ¿no? Y luego el motivo. Vale, el motivo a veces puede ser un motivo dirigido, puede ser que alguien quiera robar nuestros datos porque somos la Coca-Cola y alguien quiere saber la fórmula secreta de la Coca-Cola y nos lo quiere robar, o puede ser que alguien acceda a nuestro equipo porque es fácil de entrar. Está escaneando dispositivos en los que se pueda entrar por determinado puerto que esté abierto y si el nuestro lo tiene abierto, pues entra. Y si está cerrado, pues no. Entonces no vienen a por nosotros directamente, pero pues existe el motivo de que quiero entrar y entonces pues lo utilizo, ¿no? Pues aquí en el ejemplo que tenemos aquí tenemos un ladrón que intenta entrar en las oficinas de finanzas de un determinado sitio y bueno, pues la oportunidad es que de noche no hay vigilancia. Entonces, claro, de día no va porque la oportunidad no existe, pero existe de noche. Tiene un método que son las ganzúas que utiliza para forzar la cerradura y evidentemente hay motivos porque sabe que ahí dentro está guardado el dinero de las nóminas de los empleados y se lo quiere llevar. ¿Vale? Bueno, entonces, sabemos que hay amenazas que pueden explotar vulnerabilidades de los activos de nuestro sistema informático y tenemos que protegerlos. ¿Vale? Para protegerlos, evidentemente, los recursos son limitados. Nadie tiene dinero infinito, nadie tiene tiempo infinito. Entonces, para proteger los sistemas, pues hay que pensar en medidas que sean razonables de acuerdo al valor que tienen los activos que quiero proteger. ¿Vale? Si yo tengo que proteger 100 euros, pues los puedo llevar en el bolsillo. Si tengo que proteger 100.000 euros, pues igual no los llevo en el bolsillo, igual me busco un sistema un poco más robusto, ¿no? Entonces, pues contrato a un transporte blindado para que me los lleve de un sitio a otro. ¿Vale? Pero si tengo 100.000 euros, pues no puedo permitir pagar el transporte blindado. Para llevar 100 euros, pues no me gasto el dinero en mandar un transporte blindado. Entonces, tengo que valorar cada activo para ver, pues, cuánto me perjudicaría que se viese comprometido ese activo. Y para eso, para valorar los activos, pues en el ámbito de la ciberseguridad se establecen tres pilares diferentes. ¿Vale? Estos pilares son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bueno, hay algunos otros, pero digamos que estos son los básicos. ¿Vale? En el ámbito de la ciberseguridad, para que os suene, si lo veis alguna vez, pues se le suele llamar CIA, como la Agencia Americana de Inteligencia, de confidencialidad, integridad y como disponibilidad en inglés es availability, pues una integridad. Vale, aquí sería CID, que también suena más español, ¿no? Pero digamos que es el triángulo de la ciberseguridad. Vale, los tres pilares básicos. La confidencialidad básicamente lo que busca es que la información sea accesible solo al que esté autorizado para acceder a esa información. Vale, entonces, yo tengo información mía privada y solo quiero verla yo, pues tengo que protegerla para que alguien que no sea yo no la vea. Si tengo almacenado mi número de cuenta en el móvil, pues yo esperaría que nadie que no sea yo acceda al móvil para ver mi número de cuenta que tengo guardado. Vale, entonces que solo quiero que las personas autorizadas o usuarios o entidades autorizadas puedan acceder. La integridad lo que garantiza es que la información se mantiene exacta y que nadie la ha manipulado sin conocimiento
de las personas que tienen acceso a esa información. ¿Vale? Si yo pues realizo una transacción electrónica, quiero que el que recibe el dinero, por ejemplo, reciba el dinero que yo he mandado. Si hago una transferencia de 100 euros, no quiero que el que la recibe le ponga que son 20 euros o que le ponga que son 250 euros. ¿Vale? Entonces, los datos deben mantenerse exactos. ¿Vale? Y luego la disponibilidad, pues lo que requiere es que los sistemas informáticos realmente se puedan usar cuando se necesiten. ¿Vale? No me sirve de nada saber que mi información es súper privada si cuando quiero acceder a ella está tan bloqueada que ni yo mismo puedo acceder a ella. ¿Vale? Entonces, a veces pues hay que buscar un compromiso entre, bueno, yo quiero disponibilidad también, quiero poder usar los servicios. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de activo, dependiendo del tipo de organización, dependiendo del tipo de usuario que yo sea, puedo hacer más énfasis en uno de los pilares y hacer un poco menos énfasis en otros. Por ejemplo, en el caso de la confidencialidad aplica, pues, sobre todo a bases de datos que tienen información sensible. Pues datos médicos, datos bancarios, información sobre preferencias religiosas, políticas, sexuales. Bueno, hay datos que son más sensibles que a lo mejor no queremos que todo el mundo conozca, ¿no? De hecho, el Reglamento de Protección de Datos Europeo establece específicamente una serie de datos que son sensibles y que cualquier entidad que quiera manejarlos los tiene que proteger en cuanto a confidencialidad para que solo personal estrictamente autorizado acceda a ellos. Vale. En entornos de investigación y desarrollo, pues muchas veces se están elaborando fórmulas específicas, lo que el ejemplo que poníamos antes de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? O el ejemplo de un desarrollo farmacéutico de un nuevo fármaco que estamos probando y que no queremos que la competencia, otra compañía farmacéutica, pues acceda a él. Vale. Estoy desarrollando un prototipo de Fórmula 1, le estoy cambiando algo al motor para ganar la próxima carrera y no quiero que el otro equipo sepa qué es lo que estoy haciendo porque si no ya no tengo ventaja. Bueno, evidentemente los servicios de inteligencia ya el nivel de confidencialidad suele ser top secret, todo está protegido, pero también a nivel de usuario. Muchas veces tenemos datos en nuestros dispositivos que queremos que sean confidenciales, ¿no? Lo que decíamos antes, pues el número de cuenta bancaria, evidentemente, pero a veces tenemos fotos que son fotos privadas y no queremos que se compartan, ¿no? Pues esos datos también pueden requerir confidencialidad. ¿Vale? Y luego están los datos en la nube. Hoy en día, pues casi todos los usuarios tienen algún tipo de información subida a una unidad remota en algún proveedor, en Microsoft, en Google o en quien sea. Y esos datos, pues en principio también requerimos que sean confidenciales. Son datos nuestros, están en un servicio externo y también podemos exigirles una cierta confidencialidad. La integridad, bueno, pues se requiere sobre todo, pues eso, en transacciones, contratos. Si yo pues quiero firmar una hipoteca, no quiero que nadie modifique después esos datos. ¿Vale? Entonces, también pues, en descargas de software, yo me descargo una aplicación de la tienda de Microsoft o de la tienda de Google y quiero que la aplicación que me descargo es la que yo quiero descargarme, que no nadie ha manipulado ese software, ha metido bytes que no son para hacer cosas que no deben en mi ordenador, ¿no? O en mi teléfono. También los datos bancarios. En una entidad bancaria pues es muy importante que los datos sean exactos. ¿Vale? Que si el usuario tiene una cuenta con tanto dinero y tantos movimientos, pues que lo pueda consultar y que sepa en todo momento que esa información no ha sido manipulada por nadie no autorizado. Y luego la disponibilidad, que esto es uno de los pilares más difíciles a veces de conseguir, es que siempre que alguien quiera poder acceder a un recurso, pues sea capaz de hacerlo. Esto puede darse, pues, por ejemplo, lo que decíamos del almacenamiento en la nube. Yo subo mi información a la nube porque la quiero utilizar como copia de seguridad o porque pues, no tengo espacio suficiente en mi dispositivo y así tengo más capacidad de almacenamiento, pero no me sirve de nada si luego me quiero conectar para descargarme el fichero X que quiero mirar y la nube está colapsada, la red va lenta o no puedo acceder. Entonces, pasa también con los servidores de correo, pasa con las tiendas online. Las tiendas online, uno de los pilares en los que más énfasis hacen, evidentemente la confidencialidad de las cuentas que tienen los clientes es importante porque hay datos de tarjetas de crédito, pero la integridad a lo mejor de los productos que se muestran en la página web, pues a lo mejor el inventario pone que hay 3 unidades de algo y resulta que solo había 2. Eso no es tan importante a lo mejor para una empresa grande como el que de repente el servidor esté caído. Si yo dejo de vender, si me pone que hay 3 y resulta que solo hay 2 y 3 usuarios quieren comprar, pues uno de ellos igual se ve sorprendido de que al final le decimos que cuando va a hacer la compra le decimos que ya no queda. Pero eso es mucho peor, no es peor, lo peor sería que el usuario quiere comprar y no puede entrar. Entonces, en el caso de, por ejemplo, las tiendas online, pues la disponibilidad es algo que es muy importante. Bueno, queremos que todos los usuarios que quieren acceder a nuestro sistema sean siempre capaces de hacerlo. ¿Cómo podemos proteger estos pilares para que no tengamos problemas asociados a ellos? Bueno, la confidencialidad, pues la forma típica de protegerla, que supongo que ya la conocéis todos, es cifrar los datos. ¿Cómo los ciframos? Bueno, pues usando un algoritmo
que, bueno, algoritmos de cifrados hay muchos. No sé si eso, sois familiarizados con ellos, pero bueno, el estándar ahora mismo, a día de hoy, es el algoritmo que se llama AES, que es un algoritmo que usa claves de distintos tamaños. A día de hoy se recomendaría utilizar claves de 256 bits, porque, bueno, pues estos algoritmos lo que hacen es, pues a partir de cualquier tipo de información, sea un fichero de texto, sea una foto, sea un fichero que tiene un vídeo, sea un disco duro entero, con todos sus ficheros, lo que hacen es aplicar una serie de cambios sobre los bits del fichero, mezclándolos con una clave propia del algoritmo y generando un conjunto de datos que son datos binarios que no tienen ningún sentido para nadie que no conozca la clave. Entonces, estos algoritmos se llaman simétricos porque si sabemos la clave, aplicando la clave a los datos cifrados, pues recuperamos el documento original. ¿Por qué son robustos estos algoritmos? Bueno, pues el AES en particular, porque esa clave de 256 bits, bueno, pues para probarla por fuerza bruta hay que probar 2 elevado a 256 combinaciones. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, puedes probar y tener suerte y a la segunda acertar. Vale. Pero en general, pues el tiempo, a día de hoy, vale, de momento, a pesar de toda la rapidez que hay, pues no es viable romper por fuerza bruta la clave que se ha utilizado para cifrar un fichero. ¿Qué pasa? Que yo cuando cifro un fichero, por ejemplo, yo quiero cifrar mi disco duro, quiero cifrar el teléfono móvil, todas las herramientas software, bueno, todos los sistemas operativos suelen traer hoy en día una capacidad de cifrado y te dicen, pongo una contraseña para el cifrado del disco duro. Tú no pones una contraseña de 256 bits, porque el día que la tengas que volver a poner te vuelves loco. Entonces, normalmente se utilizan contraseñas fines de un determinado tamaño de caracteres que los algoritmos, las herramientas que implementan los algoritmos de cifrado, pues utilizan para generar realmente la clave aleatoria de 256 bits que va a utilizar y eso hace que el algoritmo sea robusto. Entonces, cuando yo cifro con un algoritmo de cifrado simétrico, que hoy en día en el 99,99% de las veces es el algoritmo AES, se genera una clave, pues normalmente de 256 bits, que es aleatoria. ¿Vale? Y bueno, pues aquí yo lo que represento con estos dibujos es que, bueno, pues imaginaros que yo tengo 2 ficheros cifrados en mi disco duro con esa llave amarilla, que es la misma clave AES, porque yo todos los ficheros de disco duro los he cifrado con la misma, claro. Pero luego quiero cifrar un correo electrónico que voy a mandar y lo mando, y el correo electrónico se manda cifrado. Entonces, ese correo probablemente se mandará cifrado con otra clave diferente, incluso aunque yo ponga la misma contraseña cuando lo quiero cifrar. ¿Vale? Entonces, los mecanismos de cifrado simétrico permiten proteger la confidencialidad. Nadie que no tenga la clave de cifrado puede acceder al contenido del documento. ¿Vale? ¿La integridad cómo se garantiza? Bueno, la integridad normalmente se garantiza a nivel de ciberseguridad utilizando lo que se llaman funciones hash criptográficas o funciones de resumen criptográfico. ¿Vale? Que igual también os suena alguna vez de haberlo visto en algún sitio, con las funciones SHA-1, SHA-256, incluso MD5, que es una función algo antigua, igual a vosotros ya no os suena, pero todavía circula por ahí en algunas páginas de descarga de software, por ejemplo. Estas funciones lo que hacen es cogen un documento de bytes, ¿vale? Un documento de cualquier tipo, texto, imagen, lo que sea, y le aplican una serie de transformaciones a esos bytes y generan una cadena de bytes que normalmente se representan en hexadecimal de un número fijo de bits. ¿Vale? Entonces, en el caso de 256 a 256 serían 256 bits. Y siempre, independientemente del documento, es el mismo tamaño de cadena. ¿Vale? Estas funciones tienen la característica de, al contrario que los algoritmos de cifrado simétrico que son reversibles, que son irreversibles. Entonces, yo calculo el resumen de una, pues en este caso de varias frases, en este caso tenemos 5 frases, le aplico la función hash, este ejemplo está hecho con SHA-1, ¿vale? Está sacado de internet, es una imagen de uso público, y me genera pues esos 5 resultados. Veis que sacando la primera, que es una frase muy cortita, que está puesto como ejemplo para ver que el tamaño siempre es fijo independientemente del tamaño del documento, en los otros tenemos una frase en la que la palabra V está escrito primero con V, luego con U, luego con la E intercambiada con la V y luego sin la V. Vale, solo hemos cambiado un carácter en los elementos y sin embargo, si os fijáis, bueno, está representado en hexadecimal, pero son 160 bits que no tienen nada que ver unos con los otros. Vale. Entonces, estas funciones son irreversibles. Yo, cada un documento, puedo generar su hash. Si al hash le aplico el hash, obtengo otra cadena de 160 bits en este caso, o sea, no arreglo nada, no es reversible. Y no hay ninguna clave en el camino. ¿Vale? Simplemente la función no se puede deshacer. ¿Vale? Y está demostrado matemáticamente que no se puede, a partir de un hash, recuperar el documento original.
porque podría además ser pues, otro documento distinto. Hay infinitos documentos. Entonces, con un hash de 256 bits, evidentemente tengo 2 elevado a 256 posibilidades, que son muchas, pero no son infinitas. O sea, es cierto que podrá haber en el mundo documentos que generen el mismo hash. ¿Vale? Pero es imposible encontrarlos computacionalmente. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un fichero y calculo su resumen, sé que si el resumen lo mantengo guardado de forma segura, cuando yo vaya a usar el documento puedo hacer otra vez su resumen y mirar si coincide. Si el resumen no coincide es que el documento está deteriorado, bien porque alguien lo deterioró a propósito o bien porque se estropeó, que a veces puede pasar. ¿Vale? Entonces, este tipo de herramientas pues, permite, por ejemplo, verificar que pues, un software que me he descargado que corresponde con lo que yo quería descargar, que si tengo el hash, el resumen que ha dado el fabricante para ese software, por ejemplo, puedo garantizar que si yo hago una copia de seguridad y a la copia de seguridad global, por ejemplo, de todo el disco duro, le hago el resumen, pues luego puedo verificar cuando tenga que restaurar que realmente la copia de seguridad sigue siendo válida. Bueno, y en cuanto a la disponibilidad, bueno, pues la disponibilidad básicamente aquí de lo que requiere es de un despliegue de recursos. La disponibilidad es el mecanismo más difícil de mantener porque, bueno, más difícil en el sentido de que si tengo recursos infinitos, pues no había problema, pero como no suelo tenerlos, pues ataques de denegación de servicio por saturación del ancho de banda pues a una página web del gobierno porque quiero protestar por algo. ¿Vale? Entonces, el ancho de banda es finito. Puedo hacerlo más grande, puedo tener pues, un servidor más potente, pero si al final pues, muchos usuarios, muchos atacantes se ponen a disparar contra mí, pues llega un momento en que no me puedo proteger. Entonces, sí que es cierto que se pueden poner medidas para hacer que la disponibilidad esté lo suficientemente, razonablemente protegida, pero básicamente requieren pues, despliegue de recursos, tener pues, servidores de respaldo porque si se cae uno, pues el otro sigue trabajando, tener copias de seguridad de mis datos para que si sufro un ataque de ransomware, por ejemplo, y me bloquean y me cifran todo el disco duro, poder recuperar los elementos, tener un plan de copias de seguridad que diga cada cuánto tiempo hay que hacer esas copias de seguridad, tener un plan de recuperación que diga bueno, pues qué tengo que hacer en el caso de que se me caigan todas las aplicaciones. Vale, entonces, la disponibilidad a día de hoy es el mecanismo, si hay recursos limitados, más difícil de mantener. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo para que lo sepáis, ¿no? Que uno de los problemas de la disponibilidad, que a veces pensamos en ataques de denegación de servicio, que es el ejemplo más claro de un ataque a la disponibilidad, porque atentan contra servidores, pero un usuario normal puede tener también un ataque a la disponibilidad. Por ejemplo, me entra un ransomware en el ordenador, la disponibilidad se acabó. O tengo copia de seguridad o ya no tengo datos. Pero además yo también puedo ser, por ejemplo, miembro de una botnet. Sabéis que las botnets son, bueno, pues hay servidores que se dedican a enviar malware a otros dispositivos, hacer que los usuarios con ingeniería social se descarguen pues, programas que no deben, instalen ese malware en sus dispositivos y entonces nuestro dispositivo acaba conectándose a determinados servidores para hacer cosas que los servidores les mandan. Esas cosas que les mandan a hacer, pues a veces es envío de spam, a veces es minado de criptomonedas, que es algo que requiere muchos recursos de procesador, y entonces yo tengo mi ordenador trabajando para otro, minando criptomonedas, haciendo cálculos de resúmenes para el Bitcoin, que también se usan funciones criptográficas para minar criptomonedas, y mi ordenador de repente, yo estoy trabajando con él y va más lento que lo normal, y digo, pero si yo estoy editando un Word aquí, no, ¿por qué va esto tan lento? Vale, entonces, la disponibilidad se puede ver afectada por esto. Bueno, os he puesto este ejemplo porque, bueno, ahora no voy a entrar, pero luego si queréis os lo enseño, de un servicio que proporciona INCIBE para ver si nosotros, pues en un momento dado, nos va muy lento el ordenador y queremos ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues siempre y cuando estemos en España, pues pueden comprobar si nuestra IP está realizando actividad sospechosa dentro de una. ¿Vale? Bueno, y luego hay otro pilar, que no es de los 3 pilares básicos, pero que está un poco relacionado con los que decíamos antes, que es la autenticación. Vale. Habíamos dicho que, por ejemplo, para cifrar los datos, cuando queremos confidencialidad, solo queremos que la clave esta secreta la tengan los usuarios autorizados. Pero ¿cómo sé que el usuario está autorizado? Tengo que saber quién es el usuario. Vale, entonces, normalmente, pues, necesito una autenticación que me diga que el usuario es quien dice ser. Vale, en el mundo real andamos con el DNI encima, o nos vamos de viaje con el pasaporte y enseñamos ese documento y pues nos autenticamos como personas, no como ciudadanos. O trabajamos en una empresa y nos dan una etiqueta o una tarjeta de visitante cuando vamos a un sitio para decir que bueno, pues estamos autorizados para entrar en determinado sitio porque le enseñamos al guardia nuestra tarjetita y nos deja pasar. Vale. Bueno, pues en el mundo digital, claro, si yo me quiero conectar a un servidor en Australia, pues no voy a enseñarle una tarjeta al servidor. Vale. Entonces, ¿cómo me autentico
en el mundo digital? Bueno, pues puedo autenticar bien porque me dan información, me piden, me crean un usuario y me dan una contraseña para que acceda, entonces se asume que si yo tengo esa contraseña puedo entrar. Pues me dan algún tipo de dispositivo, pues me identifican mi móvil para que sea, bueno, pues pueda recibir mensajes de la entidad. Entonces, si yo tengo el móvil, pues puedo acceder. O, bueno, pues me dan pues, un sistema de autenticación basado en huella digital o identificación por rostro o una combinación de todos estos. Hoy en día ya se recomienda que si te vas a autenticar, pues utilices una combinación de cosas. Vale. Pero ¿qué pasa? Que si lo que se va a autenticar, pues por ejemplo, no es una persona, no tiene rostro ni huella digital. Vale, ¿cómo se autentica un servidor web? Yo me quiero conectar a la página de Amazon para ir al Black Friday y comprar cosas. Entonces, ¿cómo sé que el servidor que me estoy conectando es el de Amazon y no es el de un atacante que, aprovechando que es el Black Friday y la gente está ansiosa por comprar, pues me monta una página que se parece a la de Amazon y me dice yo soy Amazon? Vale. Entonces, en este caso, pues lo que se usa es otro sistema criptográfico que se llama criptografía de clave pública, en el cual los usuarios, en vez de tener una huella digital o un rostro, lo que tienen es una clave, un par de claves. Tienen una clave que se llama clave privada, que es suya y los identifica unívocamente, y tiene una contraparte que es pública y que se puede compartir y que está asociada con esa clave privada. Vale. Pero ¿cómo asocia una clave privada a la persona? Pues en el DNI yo voy a la policía y me toman la huella y la huella está metida en el DNI porque la he puesto en la oficina de la policía. La policía pues, es consciente de que era yo el que puso la huella. Vale. Pues en el caso de los certificados digitales, que es lo que usan los servidores web para autenticarse, pues el servidor web lo que tiene que hacer es ir a una autoridad, equivalente a la policía, y decir, yo soy este servidor web y tengo esta clave privada, que es mi huella, y quiero que me la ponga, quiero que me crees un documento con una parte pública que yo pueda enseñar y que diga que yo realmente sí que tengo esa clave privada, que no se la voy a dar a nadie, me la quedo yo, pero así pues puedo enseñar este certificado para que la gente sepa que yo soy yo. Vale, entonces, cuando yo me conecto a la página de Amazon, pues cuando yo escribo la dirección HTTPS, pues los navegadores me dicen, pues esta conexión es segura porque esta página tiene un certificado que ha sido emitido por una entidad de confianza. Vale, entonces, si yo me fío de la autoridad de confianza, sé que ese es Amazon. Claro, puede pasar que yo no me fío de la autoridad de confianza y entonces tengo un problema. Es como si yo tengo un DNI, pero digo, pero es que yo no me fío de que la policía lo hiciera bien. Claro, entonces el DNI dejaría de tener validez, ¿no? Pero si yo me fío de la autoridad de confianza, ¿y cómo nos fiamos? Pues porque normalmente los navegadores ya traen instaladas una serie de autoridades de fábrica de las que se fía pues el 90% de los ciudadanos del mundo, y entonces digo, bueno, pues si se fían todos, pues malo será, ¿no? Entonces yo me fío porque el navegador dice que es autoridad de confianza y entonces este navegador es el navegador de Amazon. Vale. Bueno, estos algoritmos se basan en que la parte privada que tiene Amazon y que no le enseña a nadie no la puede tener nadie más. ¿Vale? A partir de la clave pública que nos enseña en el certificado. Entonces, el certificado, esto tiene por aquí, tiene un nombre, como el DNI, ¿vale? En este caso es el nombre del servidor, tiene una autoridad certificadora que es quien la firma, ¿vale? Y luego tiene, pues por aquí, una clave pública, que es una clave RSA, que igual os suena, que es el otro algoritmo famoso de cifrado. Tenemos el algoritmo AES para cifrado simétrico, para confidencialidad, y tenemos el algoritmo RSA, que normalmente se usa para autenticación y para firma electrónica, que es un algoritmo que también pues, utiliza claves, en este caso más grandes, pues se recomienda pues, a día de hoy usar 2048, incluso 4096. Y este certificado pues, es el que me dice que pues ese servidor web sí que es de Amazon. Bueno, os he puesto aquí otro ejemplo para que veáis que, bueno, pues la información sobre el servidor, en el caso de Amazon solo nos decían el nombre del servidor. Este es un certificado de la página del Sergas, del Servicio Público de Salud. Y, bueno, pues veis aquí, nos dice que pues el servidor pues es *sergas.es, o sea, cualquier página dentro del dominio sergas.es, incluso sergas.gal, ¿vale? Y además, bueno, nos dan algún dato más, pues como el DNI, que tiene nuestro nombre, pero a veces también tiene más cosas, ¿no? Nombre de los padres, etcétera. Bueno, pues en un certificado digital también podemos poner la información que queramos, solo un nombre identificativo o más información. Y bueno, igual que los DNIs, pues también tiene su caducidad y también está firmado por una autoridad de confianza que el navegador ha reconocido, porque si no, no me hubiera enseñado aquí el certificado. Vale, si el navegador no reconoce el certificado, me va a decir esta página no es segura y me va a dar una alerta de que quieres realmente conectarte a esta página que no es muy de fiar. Vale. Bueno, ¿para qué se usan además los sistemas de clave pública? Pues se usan también para firmar. Vale, yo quiero firmar, por ejemplo, la autoridad certificadora que ha firmado el documento que le ha dado a Amazon para decir que Amazon lo cuelga en su servidor y dice yo soy Amazon porque esta autoridad lo ha firmado,
pues hay que firmarlo, ¿vale? La autoridad tiene que firmarlo, o yo quiero enviar mi declaración de Hacienda por la página web y tengo que firmar que eso lo estoy haciendo yo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se firma? Bueno, pues en el mundo real lo que hacemos es, en un papel, hacer un garabato, que siempre hacemos más o menos igual, y se entiende que eso lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Pues en el mundo digital yo tengo un documento que quiero firmar, este documento de aquí, y yo en el mundo digital soy una entidad que tiene pues un par de claves. ¿Vale? Lo que os decía, la clave privada, que está puesto aquí de color negro para evitar que esta está escondida. Vale, la clave privada solo la tengo yo, nunca la comparto. Y luego tengo una clave pública, que esta clave pública pues puedo pedirle a una autoridad, por ejemplo, que me la haya firmado, y tengo aquí este certificado digital que tiene mi clave pública, como el que teníamos antes de Amazon, y este sello de aquí indica que esto ha sido firmado por una autoridad. Yo tengo este documento que es mi clave pública, que sería como mi DNI, que puedo enseñar. Entonces, yo quiero firmar un documento para mandarle a otra persona. Esto de. Hago un resumen del documento con una función CAS. Vale, ese resumen del documento es un tamaño pequeñito, 160 bits, 256 bits. Eso lo cifro con mi clave privada. Vale. La clave privada, RSA, por ejemplo, RSA es un algoritmo parecido a AES, que marea los datos y genera a partir de unos datos de entrada otros datos de salida que no se aparecen en nada. Vale. Y obtengo lo que sería la firma del mensaje. La firma es un resumen cifrado, o sea, el tamaño de la firma es igual que el tamaño del resumen. Las firmas son algo pequeñito asociado a un documento. El documento puede ser de gigas, que la firma es algo pequeñito. Entonces, yo para mandar el documento firmado tengo que mandar lo que sería el documento original con la firma junta. Vale, entonces el receptor recibe estas dos cosas. Entonces, la firma, en vez de ir un garabato metido en el documento, es un fichero que acompaña al documento. Vale. ¿Y cómo se valida la firma? Bueno, pues el receptor tiene que, un documento, un certificado o algo, tiene que tener mi clave pública. Vale, lo mejor es tenerla en un certificado porque se sabe que es mío. Si no, alguien puede llegar y decirle, esta es la clave pública de Puri. ¿Y cómo saben que es de Puri y no es de otro? Vale, entonces, el certificado aquí que yo tengo dice que esta clave pública es mía. Entonces, lo que hace el receptor es, coge con la clave pública, descifra la firma. Estos algoritmos se llaman de clave pública y también se llaman asimétricos. Porque lo que se cifra con una clave se descifra con la otra. O sea, si yo intento descifrar con la clave que usé para cifrar, no sale nada. Entonces, se descifra con la clave pública en vez de con la privada que se usó para cifrar y se obtiene el resumen. Obtengo un resumen del documento. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues tengo el documento también, porque me había mandado el documento con la firma. Hago el resumen con la misma función que se usó para firmar. Bueno, en el fichero de firma siempre va incluido qué algoritmo se usó para firmar, para poder hacer el resumen con el mismo algoritmo, evidentemente. Y lo que hago es comprobar si estos resúmenes son iguales. Si los resúmenes son iguales, es que esa firma es correcta y fue ese usuario que tenía esa clave privada el que lo firmó. Vale, porque si lo hubiera cifrado con otra clave privada distinta, la clave pública que estoy utilizando no valdría. Vale, las claves públicas privadas van en par, lo que se cifra con una se descifra con la otra. Vale, si intento usar otra de otro par, el proceso no funciona. Entonces, de esta forma yo tengo garantizada pues, la autenticación de documentos también. ¿Vale? La autenticación, además, permite garantizar paralelamente otro pilar de la ciberseguridad, bueno, también de la seguridad en el mundo real, del día a día, que es el no repudio. El no repudio lo que indica es que si yo hago una acción no puedo decir que no la hice. Vale, pues yo le vendo un coche a alguien y luego digo, no, no te lo vendí, se lo vendo a otro. Vale, entonces, esto, ¿cómo se garantiza? Pues si yo firmo algo diciendo que te vendo el coche, evidentemente si ese algo, esa firma luego se verifica con mi clave pública, quiere decir que yo la he firmado. Entonces luego no puedo decir que no firmé yo porque se usó mi clave privada. Vale. Por eso las claves privadas tienen que ser, perdón, las claves privadas tienen que ser privadas. Vale, pues aquí mayúsculas, porque en el momento en que la clave privada deje de estar en mi posesión, tengo un problema. Vale. Por ejemplo, los certificados digitales que hay en el DNI electrónico. Sabéis que el DNI electrónico que nos dan ahora, esa tarjetita, lleva dentro unos certificados digitales. Cuando nos dan un papelito con unos pines que podemos usar para usar este certificado digital. Bueno, pues el DNI tiene pues, clave privada y su clave pública y metidos. Estará pública, pero también estará privada. Entonces, si alguien roba mi DNI, se lleva mi clave privada. Vale, entonces, se puede hacer pasar por mí online. Tiene que saber el PIN, pero bueno, el PIN son 4 dígitos, no son 256, entonces se recomienda, si te roban el DNI, pues avisar a la policía de que tu DNI ha sido robado o lo has perdido, lo que sea, para que den de baja tu certificado que está metido en el DNI, para que nadie online pueda hacerse pasar por ti, porque ya no solo se vaya a enseñar el DNI y no se parezca a la foto, ¿vale? Porque eso es más complicado. Online no hay foto, entonces si tienen tu clave privada, online eres tú, ¿vale? Entonces, el DNI es un documento que tiene la clave privada y la pública.
Hay otros certificados en los que solo se mete la clave pública porque son los que se usan para compartir. Yo no comparto mi DNI por allá adelante. Vale, pero hay certificados porque sí que se pueden compartir como en un servidor. Vale. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de comportamiento digital. Vale, ¿qué riesgos hay asociados con el que yo haga cosas en el mundo digital? Vale, sabemos que en el mundo real, pues yo salgo de casa, cierro con llave, estoy en casa en una planta baja con unos ventanales enormes y no quiero que me vean, pues cierro las cortinas. Bueno, pues hay una serie de medidas de sentido común. No voy por ahí con el bolso abierto enseñando la cartera y todo lo que tengo. Bueno, por lo mismo que tenemos medidas que nos enseñan desde pequeños en el mundo real para que tengamos cuidado con lo que hacemos y con lo que queramos proteger, pues en el mundo digital pues también tenemos que estar protegidos, ¿no? Entonces, el mundo digital, bueno, el comportamiento digital tiene que ver con todo lo que hacemos, no solo con un ordenador, sino pues con el móvil, cuando jugamos online, cuando escribimos mensajes en las redes sociales, etc. Bueno, el comportamiento digital está asociado también con la privacidad. Vale. ¿Qué es privacidad? Bueno, privacidad es el derecho que tiene un usuario a controlar que se conozcan o no determinados aspectos sobre su actividad. Vale. Y esto es un concepto que es en cierto modo un poco subjetivo. Hay gente que vive en un primero y está todo el día con las ventanas abiertas y no le importa que los vecinos le vean lo que hace. Y hay gente que al revés, pues que vive en un cuarto y ya cierra las cortinas por si acaso el del edificio de enfrente le está mirando, ¿no? Entonces, hay gente que le pregunta su edad y no te la quiere decir, y hay gente que no le importa decir cuántos años tiene. Entonces, hay datos que, pues dependiendo del usuario, son más o menos privados. Vale. Hay otros datos que son especialmente sensibles, pues datos de menores, datos de salud, que todo el mundo entiende que más o menos pues, pueden ser privados, pero hay otra serie de datos que pues, dependen de ti. Entonces, en cualquier caso, como esto es un derecho a controlarlo, pues en el mundo digital también podemos tener derecho a cerrar o abrir las cortinas, ¿no? Dependiendo de lo que consideremos privado. Esto, cuando usamos dispositivos, bueno, pues entendemos que si bueno, navegamos por internet o por ahí adelante y visitamos cosas, pues hay terceros que están viendo la información, ¿vale? Pero en nuestros dispositivos muchas veces se almacena información que decimos, bueno, está guardado en mi ordenador, lo que yo hago en mi ordenador, qué archivos he abierto recientemente, o qué aplicaciones he utilizado, qué me he descargado, esa información que está local, mi ordenador solo lo uso yo, pues tampoco me tengo que preocupar por la privacidad. Pero a veces pues no es el ordenador, a veces es el dispositivo móvil. Y la mayor parte de los dispositivos móviles tienen una cuenta asociada cuando tú los creas, bueno, cuando te los compras, para poder ponerlo en funcionamiento. Y entonces ese que haces en tu dispositivo, que dices que está guardado en tu dispositivo, a veces no está guardado solo en tu dispositivo, está guardado en un tercero que recopila tus datos. Yo activo la ubicación en el móvil y uso Google Maps y luego, pues, en la configuración de Google tú puedes decidir que se guarde tu actividad y los sitios que has visitado, etcétera. Y si tú tienes activada la ubicación y tienes activado que Google guarde tus recorridos, pues llega un momento en que Google sabe dónde vives porque todos los días estás por la noche en el mismo sitio y sabe dónde trabajas porque todos los días haces el mismo viaje de ida y vuelta a determinados sitios. ¿Vale? Y puede llegar a ser tan invasivo como decirte un día que sales de casa que hay más tráfico de lo normal para ir al trabajo cuando a lo mejor tú ese día ni siquiera vas al trabajo. Eso lo digo porque me lo han comentado. A mí no me pasó porque yo suelo tener esa actividad, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? Entonces, pues a veces compartimos nuestros datos sin darnos cuenta. Vale, entonces, como la privacidad es un derecho, pues tenemos que conocer nuestros derechos y si yo tengo una cuenta de un dispositivo Android, tengo que tener una cuenta de Gmail, o tengo que tener una cuenta de Microsoft para tener el OneDrive, o tengo que tener una cuenta de Apple porque tengo un iPhone, pues no estaría de más leerse las políticas de privacidad, al menos una vez en la vida. Vale. Y cuando nos avisan que cambian algo, pues solo nos leemos la parte que cambia, pero por lo menos leerse lo que hacen con nuestros datos. Vale. Pasa también pues, con todos los dispositivos que ya no son de computación, digamos. Pues el reloj inteligente, ¿a dónde mandan nuestros datos? Vale. Porque normalmente no se quedan en el reloj, normalmente se guardan en la nube de alguien, ¿no? Entonces, es importante saber, bueno, pues si los datos primero, cuando se mandan de forma protegida, porque ya por el camino alguien podría querer robarlos, y luego cuando se almacenan y se guardan o se destruyen, si yo me voy de baja, etcétera, pues estaría bien ver las políticas de privacidad. ¿Vale? Y luego tenemos la actividad que hacemos ya fuera de los dispositivos. Cuando yo estoy navegando por internet, pues estoy visitando sitios por todo el mundo, ¿vale? Sin salir de casa. ¿Vale? Entonces, cuando navegamos, pues los dispositivos van, bueno, el navegador tiene que recibir la dirección que yo le pongo, se la manda al servidor web, el servidor web procesa, sabe que el navegador se ha conectado y a veces, pues estos dispositivos
almacenan información. Estos servidores almacenan información en mi dispositivo para recordar pues, mis preferencias de navegación. ¿Vale? Entonces, pues también todos habéis oído hablar, aunque nunca las hayáis mirado, de lo que son las cookies. ¿Vale? Las cookies son ficheros de texto que un servidor, cuando yo me conecto a él, escribe en mi ordenador, en mi dispositivo, en mi móvil, en el dispositivo con el que me estoy conectando. ¿Vale? Es un fichero de texto, no hace daño, ¿vale? Las cookies en sí no son peligrosas porque es solo texto, ¿vale? Es texto ASO. Bueno, a veces está codificado de otra manera, pero no deja de ser texto. Y pues cuando se guarda en mi equipo y yo me vuelvo a conectar más adelante al servidor otra vez, el servidor lo primero que hace es mirar si hay cookies suyas en mi equipo y si las hay, consulta lo que pone. ¿Vale? Y eso permite, por ejemplo, que si me conecto a la página de Amazon y he puesto que el precio lo quería en dólares porque me gusta comprar en dólares, pues la siguiente vez que entre me va a aparecer el precio en dólares. ¿Vale? O si quiero el idioma en gallego en vez de castellano en la página del periódico, pues que me aparezca esa configuración. ¿Vale? Es información que se recuerda y, bueno, pues puede ser útil para personalizar el acceso o puedo entrar en el Moodle para ir al campus virtual y pues voy navegando por las asignaturas del campus virtual y no me pide la contraseña cada vez que cambio de página, porque tiene una cookie de sesión que te autentica y mientras tenga la sesión abierta, pues comprueba la cookie que es válida y que está asociada a mi usuario y no me hace meter la contraseña cada vez que cambio de página. Entonces, está bien de vez en cuando pues mirar pues en el navegador, en el apartado de privacidad suele estar, a veces se llama privacidad, a veces se llama privacidad de seguridad, dependiendo del navegador que tengamos, qué cookies tenemos y de qué sitios son. ¿Vale? Porque hay cookies, como la de sesión de Moodle, que cuando salgo de la sesión se borran. Pero hay cookies, como la de las preferencias del idioma o de la divisa, que no se borran, porque al usuario tampoco le interesa que se borren. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que saber es, bueno, pues dependiendo del tipo de información que se esté almacenando sobre mí, si yo quiero que se guarde o no se guarde. Vale, entonces, dependiendo de quién me ponga las cookies, pues yo puedo decir, bueno, pues yo me conecto a la página de la universidad y tengo una cookie de la universidad. Bien. Me conecto a la página de Amazon y tengo una cookie de Amazon. Bien. Yo soy consciente de que me estoy conectando a la página de Amazon. Pero me conecto a la página de Amazon y tengo una cookie de Amazon y tengo 250 cookies de otros servidores diferentes que no sé qué son. Vale, entonces, es importante, bueno, pues saber que esto hay que controlarlo. Vale. Para eso, bueno, pues el Reglamento de Protección de Datos pues estableció que, bueno, pues las cookies también pueden atentar a la privacidad. Entonces, bueno, pues en España, en la Agencia de Protección de Datos, elaboraron una guía sobre el uso de las cookies ya cuando se aprobó el reglamento. La última actualización es de mayo de 2024, es el enlace que bueno, podéis descargar de la página de la agencia, de la EPD.es. Y bueno, pues este documento básicamente lo que establece es una serie de recomendaciones que deben seguir los servidores web a la hora de poner cookies a los usuarios. Es lo que hace, por ejemplo, que ahora cuando entramos en una página nos aparece la primera vez un aviso diciendo esta página te va a poner cookies de tal tipo, puedes aceptarlas o no. Vale. Por ejemplo, esto es un ejemplo de configuración de cookies de la página de INCIBE y las cookies pueden ser de distintos tipos. Vale, hay cookies para el funcionamiento de la web. Veis que hay poner siempre activas, siempre activas, siempre activas, porque hay cookies que hacen falta, si no la cookie a la web no funciona. Bueno, entonces, yo ya sé que, bueno, si me quiero conectar al sitio, el sitio tiene sus reglas. Y para que funcione, pues tengo que aceptar que se almacenen estas cookies, que es lo que se suele llamar cookies técnicas. Luego hay cookies de preferencias que, bueno, pues me permiten mejorar mi experiencia. Vale, yo decido si quiero ponerlas o no, y si las pongo, pues estupendo. Luego tengo cookies de análisis que le permiten al sitio web saber pues, cuántas veces visitan los usuarios una página, cuántos usuarios distintos visitan la página, qué parte de la página se ve más que otras, etc. Vale. Entonces, esas cookies de análisis pues normalmente también son buenas para los sitios web porque les permiten mejorar, pero a veces a mí pues no me interesa el parte de las estadísticas y puedo decidir que no las quiero. Tienen que darme la opción de no querer. Vale. Y luego tengo cookies de publicidad comportamental, que son las típicas cookies que gestionan la publicidad que es asociada a los sitios web. Por ejemplo, los periódicos digitales pues, tienen anuncios en sus páginas que son los que permiten que nos puedan dar pues, el servicio que nos dan. Vale, yo cuando voy al kiosco a comprar el periódico, pago por el periódico. Cuando me conecto a la web a leer el periódico, no pago por el periódico. Vale, porque el periódico tiene unos anuncios que, pues con estas cookies, los anunciantes saben con la cookie, cuando se descarga la cookie, luego recuperándola, que yo he visitado esa página, he visto esa sección en particular del periódico donde estaba el anuncio que me han puesto. Vale. Si yo no acepto ese tipo de cookies que
comprueban que yo he visto la página, los anunciantes no tienen forma de saber que yo he visto la página y entonces no le pagan al periódico para que ponga la publicidad ahí. Vale, entonces, ese tipo de cookies no son del periódico en sí, son de los anunciantes, digamos, y por eso a veces, pues, si me conecto a la página de Voz de Galicia, por ejemplo, en vez de tener cookies de la Voz de Galicia, si la quiero leer entera, pues tengo cookies de 900 sitios, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto eso, ejemplos de que los sitios web pues, nos tienen que decir qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, esta página de Amazon tiene aquí pues, un mensaje diciendo que hay 96 terceros que usan cookies para mostrar y medir anuncios personalizados. Vale, entonces, esos 96 sitios no son Amazon, son publicidad asociada a Amazon. Vale. Muchos de estos sitios, por ejemplo, también ponen cookies en los periódicos de anuncios. Por eso a veces yo estoy leyendo el periódico y luego voy a Amazon y de repente digo, voy a buscar un viaje a Barcelona y luego me vuelvo a leer el periódico y tengo anuncios de espectáculos en Barcelona. O estoy en Amazon buscando zapatillas y me voy a leer el periódico y en el periódico me aparecen anuncios de tiendas de deportes. ¿Vale? Porque los sitios que reciben las cookies son estos terceros. Entonces, el mismo sitio está poniendo cookies a través de la web de Amazon y a través de la web del periódico, con lo cual se cruzan los datos y me están siguiendo en mi comportamiento digital. ¿Vale? Y tú dices, pero ¿por qué el periódico sabe que quiero comprar zapatillas? ¿No? Y realmente el periódico no lo sabe, lo que lo saben son los vendedores de las zapatillas. ¿Vale? ¿Qué pasa pues eso, con la prensa? Pues que los servicios que dan pues, están basados en publicidad. Entonces, pues ahora ya no solo preguntan si quiero aceptar o no aceptar las cookies, de hecho, me dan la opción de más información, que me saldría así, pues el tipo de cookies que hay, pero realmente si yo las rechazo, me van a decir que no puedo seguir. Vale, porque lo que tengo que hacer es, a ver, si quiero no tener cookies, lo que tengo que hacer es pagarles por el servicio. Vale, entonces, en el mundo de hoy, esto es otra cosa que es importante que también seamos conscientes, es que los datos es la moneda más valiosa que hay. Entonces, yo puedo pagar algo con dinero, con euros, o puedo pagar algo con datos. Y entonces, pues decido, si mis datos son importantes para mí, no los quiero ceder, pues pago 2 euros y me suscribo. Si me da igual que estos datos, pues no importa que el periódico sepa que estoy buscando viajes o comprando zapatillas. Pues a cambio no tengo que pagar los 2 euros por el periódico. Vale. Bueno, puse un ejemplo del correo gallego y para pues, poner variados, o sea, no fueron así aleatorios, pues luego de Galicia también. La opción de rechazar aquí a la hora de configurar, en vez de decirme qué opciones tengo, pues me dice que si acepto publicidad puedo navegar gratis. Vale. Bueno, es gratis a cambio de mis datos de comportamiento digital. Vale. Pero bueno, es un precio, es normal, o sea, los negocios son negocios, también tienen que vivir de algo. ¿No? Bueno, y luego tenemos, uy, me estoy pasando un poquito del tiempo, pero bueno, voy a ir un poquito más rápido ahora. Luego tenemos otra serie de formas de hacer seguimiento de los usuarios sin ser cookies. Yo las cookies las puedo gestionar en el navegador, puedo decidir que las acepto o no en la configuración del navegador, puedo ir al navegador y decir, bórralas al salir, o puedo ir al navegador y decir, borra todas las cookies que tengas. Y la siguiente vez que entro, es como si no tuviera, como si fuera la primera vez que uso el navegador, ¿vale? Porque si he borrado las cookies ya no hay historial mío en el navegador. Pero hay otras formas de seguir el comportamiento del usuario. Cuando cargamos una página web, bueno, supongo que sabéis que las páginas web están desarrolladas en un lenguaje determinado, pues en HTML, por ejemplo, yo me descargo el código y en ese código, pues normalmente van imágenes, todas las páginas web tienen imágenes, y cuando se descarga la imagen, pues lo que se hace es que del servidor donde esté la imagen, pues ese fichero, el JPG o el GIF o el que sea, se baja a mi equipo y aparece en el navegador. Vale. Bueno, pues los webpads, o a veces se llaman también web beacons o balizas web, o a veces se llaman GIFs transparentes, porque inicialmente eran GIFs transparentes, literalmente. Esto es una serie de mecanismos que se utilizan en los sitios web para comprobar si un usuario ha visto la página web, sin utilizar cookies. El usuario puede decidir que no quiere cookies, no aceptar ningún tipo de cookie, y sin embargo, pues al que pone la página web, o incluso también se usa sobre todo con correos electrónicos, yo quiero saber si alguien lee un correo electrónico que le he mandado. Entonces, yo pongo una imagen en el correo electrónico, pero de tamaño 1 por 1, un píxel por un píxel. Claro, una imagen de tamaño 1 píxel por un píxel, cuando yo descargo el HTML, no se ve. Vale. Entonces, la imagen se descarga y el usuario no la va a ver. Pero además de eso, lo que voy a hacer es que en el servidor al que le pido la imagen, en vez de poner una imagen, pongo otra cosa, pongo un script que haga algo. Vale, pero en cualquier caso, aunque solo tuviera la imagen de tamaño 1 por 1,
el servidor es consciente de que alguien se ha descargado esa imagen. Y las peticiones al sitio web llevan al servidor web, las peticiones va recogida la información de qué equipo ha hecho qué IP de origen ha hecho la petición, qué tipo de navegador, qué tipo de sistema operativo, etc. Vale, entonces, solo con descargarse la página, el sitio sabe que hemos descargado la página. No sabe mucho más, pero es una forma de hacer seguimiento. Cuando yo envío spam masivamente y quiero saber qué éxito tiene el envío de spam, pues si el usuario abre el correo, yo sé que hay tantos usuarios que han abierto el correo. Hay gente que ya lo reconoce como spam y ya lo borra. Entonces, si veo que hay pocos, es que estoy haciéndolo mal, tengo que cambiar el asunto o tengo que cambiar desde donde lo envío porque ya me han filtrado la IP o lo que sea. ¿Vale? Entonces, estos mecanismos existen y no son solo cookies. ¿Vale? Esta es una estadística de sitios que utilizan este tipo de tecnologías. Vale, veis que ahí, bueno, pues los principales estos son, pues eso, Google, está YouTube, estaba un poquito más abajo, estaba Apple. Estos son sitios que ponen webbags en sitios de terceros. Vale, entonces son los que más ponen. Vale, pues en una página pues, del periódico, por ejemplo, hay un webbag de google.com. Vale, entonces google.com recibe que tú has visitado la página del periódico, por ejemplo, ¿no? Bueno, luego está lo que os decía antes de pues, los logs. Cuando yo navego por internet, yo puedo borrar todo el rastro en mi navegador, que lo que yo hice fuera de mi navegador sigue por ahí registrado. Normalmente los servidores web pues, tienen una serie de registros y entre esos registros, bueno, pues aparece lo que os decía, pues el número de visitas que hay, qué sistema operativo ha hecho la petición, qué navegador tenía el usuario que hizo la petición, en qué idioma estaba el sistema operativo, por ejemplo, o el navegador. Eso también permite pues, segmentar por ámbitos geográficos. Cuando yo hago una petición a un sitio web desde otro sitio web, pues yo hago una búsqueda en Google, pues viaje a Barcelona. Vale, entonces, cuando yo pincho en el enlace que me sale, ese enlace recibe que yo he llegado a través de una búsqueda en Google que pone viaje a Barcelona. Vale, entonces se sabe qué búsquedas han hecho los usuarios. Los servidores pues saben desde dónde les han llegado sus peticiones. ¿Vale? Si queremos ser privados, bueno, pues hay distintas iniciativas, la más popular es el navegador Tor, que es un navegador que no tiene registros. Vale, pues si yo uso el navegador Tor, la navegación va a través de una serie de nodos intermedios de gente que comparte sus equipos para hacer parte del tráfico de la red y, digamos, borrar los rastros. Y, bueno, pues de esa forma consigo navegar sin que quede el registro de la actividad que yo. ¿A cambio de qué? A cambio de ir mucho más lento. Vale, porque voy dando saltos de equipo en equipo en vez de ir directamente a la conexión. Vale. Pero bueno, las posibilidades, si queremos mucha privacidad, pues también. Y redes sociales, bueno, la privacidad de las redes sociales a veces es que parece que uno, pues en la red social de sus amigos en persona, se comporta de una forma y luego con desconocidos que no conoce de nada, pero de repente son amigos, pues se comporta de otra. Entonces, hay que ser consciente de que cuando creamos perfiles en redes sociales, pues, ¿quién queremos que nos vea? Vale, muchas veces por defecto se dejan perfiles públicos cuando a lo mejor no nos interesa que sean públicos. Se dan posibilidades de compartir datos con personas que a lo mejor pues, son amigos de amigos en vez de ser amigos nuestros directamente y realmente nosotros no los conocemos. Además, en las redes sociales, bueno, sabemos que los datos quedan guardados para siempre. Yo puedo borrar algo del navegador, pero no sé si se borra algo de la red social o no cuando yo lo borro, qué pasa con ese tiempo, cuánto se guarda. Y luego, en las redes sociales se etiqueta a gente. Entonces, una vez que yo tengo red social, si permito que me etiqueten en cualquier sitio, de repente puede haber mucha más actividad asociada a mí de la que yo soy consciente, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con eso. Y ya por último, algo que está fuera de nuestro control es qué pasa cuando yo tengo datos en la nube. Vale, cuando yo tengo datos en la nube, pues esos datos ya no los tengo yo, ya los tiene un tercero y pueden hacerse distintas cosas con ellos. Vale. Bueno, y termino, ¿vale? Con unas pinceladas muy rápidas sobre buenas prácticas. Bueno, como os decía antes, esta es la página web del INCIDE asociada a la ciudadanía. Veis que, bueno, esta es la página principal y aquí tiene un apartado de ciudadanía con una serie de avisos, alertas de seguridad, un blog, algo relacionado también pues, con las personas mayores que no están, digamos, tan metidas en el mundo digital como podemos estar, bueno, yo ya me considero joven, que como podemos estar y ya vosotros pues mucho más, que ya nacisteis en este entorno. Bueno, pues también, pues, información sobre herramientas de seguridad, sobre concienciación y sobre visitas temáticas. Y bueno, pues se recoge, entre otras cosas, pues configuraciones básicas de seguridad que debemos tener en cuenta en nuestro día. ¿Vale? Bueno, lo principal, si queremos privacidad, es configurar los sistemas para que sean lo menos invasibles posible. ¿Vale? Entonces,
Una cosa que muchas veces, bueno, esto de poner usuarios y contraseñas normalmente sí que lo hacemos. Cuando tenemos un equipo, pues normalmente no lo tenemos así alegremente para que cualquiera pueda entrar solo con encenderlo. Pero a veces no configuramos pues, el acceso a la cámara, al micrófono, a la ubicación. El asistente que ahora tienen todos los sistemas, pues el de Google, el asistente de Microsoft o Siri o quien sea, que pueden tener acceso a nuestros contactos, a nuestras imágenes, a nuestros ficheros, etcétera. Bueno, pues configurarlo adecuadamente con los usos que queramos dar. Tampoco hay que ser paranoico, pero bueno, ser conscientes de que nos pueden estar tomando datos sin que nosotros queramos. ¿Vale? Instalar las aplicaciones de fuentes fiables, configurar actualizaciones automáticas, ¿vale? No solo de descargar un software, sé que está bien, no tiene problemas, pero hace 10 años que no lo actualizo. ¿Vale? Bueno, si hace 10 años igual ya no funciona, pero si hace 6 meses, seguramente pues haya una actualización que se pueda poner. ¿Vale? Si tengo datos sensibles, cifrarlos, hacer copias de seguridad. Para las copias de seguridad se aplica una regla que se suele llamar 3-2-1, que es que hacer 3 copias en 2 sitios diferentes, o sea, 2 métodos, en 2 medios diferentes, por ejemplo, pues una local y otra en un disco externo, o una local y otra en la nube, ¿vale? O 2 locales y una en la nube, ¿vale? Y el uno es que al menos un sitio sea diferente. Vale, pues eso. Con lo de la nube ya solucionamos las 3 cosas, ¿no? Porque ya tenemos, si tenemos una copia en la nube, pues ya las otras 2 son físicas, las tenemos aquí, y lo mejor es que una sea, pues a lo mejor el disco duro y otra sea, pues, un disco externo, ¿no? Pero eso, digamos, si queremos asegurarnos de no perder. Vale. Bueno, configurar pues, portajuegos si queremos, antivirus, etcétera. Bueno, las cosas de sentido común. También hay una guía, la Agencia Nacional de Protección de Datos, la española, sobre pues, cómo minimizar el seguimiento a en Internet, que básicamente pues, es evitar iniciar en sesión en el navegador si no lo necesitamos. Por ejemplo, yo estoy en el navegador Chrome y estoy en el Android del teléfono y está mi cuenta de Android metida en el navegador porque tiene por defecto cuando lo instalo y no me la deja quitar. ¿Vale? Entonces, quiero navegar en un sitio y no quiero que sepan que soy yo, no quiero que Google rastree que yo estoy conectándome a otro sitio. Pues abro otro navegador, me instalo el Firefox en el teléfono y con el Firefox me conecto a otro sitio sin haber entrado en ninguna cuenta. ¿Vale? Entonces, por lo menos, pues Google ya no sabe que yo estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde entremos, a veces no nos interesa que quede registrado nuestra actividad, pues no estar autenticados. ¿Vale? Salir y volver a entrar, siempre que se pueda, ¿no? Tener distintos navegadores según el uso, porque así también minimizamos el uso del navegador y minimizamos la información que está almacenada en cada sitio. Pues en un navegador que solo usamos para leer el periódico, ahí me da igual aceptar todas las cookies, porque las borro al salir y pues ya está, el siguiente día que llegue las vuelvo a aceptar, pero no hay seguimiento, porque para ellos es la primera vez que llego. Vale. Y luego almacenar, bueno, sabéis que los navegadores ahora tienen el modo privado de navegación, pero el modo privado de navegación es privado para ti, con lo cual no tiene mucho sentido. O sea, lo que hace es que no almacena información en tu equipo sobre el historial de lo que has hecho. No te almacena el historial de descargas, ni de búsquedas, ni hay cookies guardadas en tu sesión. Pero la actividad que haces para afuera existe. Entonces, llamarle privado es un poco peculiar, pero bueno, eso es lo que hacen, ¿no? Lo que hacen es que te ahorras tener que borrar el historial si no quieres que se guarde. Bueno. Y bueno, pues eso, configurar las cookies pues para que avisen, para que no se pueda usar la ubicación si no quiero, etcétera. Pues lo mismo que en el sistema operativo del resto de aplicaciones. Y bueno, os he puesto distintas capturas de distintos sitios. Esto es lo de la navegación segura, siempre que pueda. Si hay la opción de conectarse por HTTP o por HTTPS a los sitios, pues usar la S, porque así sabemos que el sitio es quien creemos que es. Y en redes sociales, bueno, pues configurar el perfil siempre que se pueda de forma lo más privada posible para aceptar solo peticiones de gente que yo conozca, no publicar información de terceros sin autorización, no publicar información que no sea veraz, que no se haya comprobado que es cierta para evitar, pues, extender bulos. Y en principio, pues nada más. Vale, me he pasado un poquito mi tiempo estimado, pero os veía cara de interesados, entonces, bueno, me paré un poquito más. En cualquier caso, si queréis hacer algún tipo de pregunta, pues... Sí. Al principio dijiste que la ciberseguridad también estaba enfocada al hardware. Sí. ¿Cómo sería esto? A ver, es que el hardware es sin hardware no hay nada. Sí, pero entonces eso nos importa en la relación que tiene el hardware y el software, no el hardware en sí. El hardware en sí importa porque dependiendo de para qué lo quieras utilizar, pues tiene que tener una serie de requisitos. Vale, entonces,
imagínate, pues yo quiero desarrollar pues una aplicación que requiera autenticación estricta con huella digital. Vale, tengo que tener un hardware que permita leer huella digital. Pero ese hardware tiene que permitir pues, una determinada precisión, le tengo que exigir unas características al hardware para que reconozca la huella de forma adecuada. Tengo que configurarlo, aunque al final interviene software también, para que pues, almacene la información de forma adecuada, si tengo que transmitirla, pues que se transmita de forma adecuada. Y luego no solo el hardware en sí que se pueda haber comprometido, sino también que el hardware hay que protegerlo también. O sea, el hardware, bueno, le podemos poner requisitos de seguridad porque hay, pues, por ejemplo, en infraestructuras críticas no puedes usar un PC de sobremesa que te compres en Amazon, así, el que estaba de oferta. Pues para determinadas cosas se requieren una serie de características que ya son requisitos de hardware, pero aparte del hardware en sí, luego hay que protegerlo. O sea, tú no puedes tener tu equipo, pues imagínate, en una biblioteca, que tienes equipos de consulta de los usuarios y tienes el equipo allí conectado y se va el que está atendiendo la biblioteca y dejas la puerta abierta y viene cualquiera y se lo lleva. Vale, entonces, el equipo lo pueden robar. Entonces, bueno, pues un servidor lo tienes en una sala de servidores a la que solo accedan las personas autorizadas para acceder. Entonces, pues pones acceso con cerradura o con tarjeta o con lo que sea para proteger ese hardware. Vale. Las infraestructuras, o sea, el hardware no solo el equipo en sí, pues los cables de red no los puedes tener de cualquier manera. Los servidores los tienen que tener en una instalación que esté acondicionada y que no suba la temperatura demasiado, que esté refrigerado, que tenga un servicio de alimentación ininterrumpido por si se va la luz. Bueno, entonces hay requisitos de parte física que afectan al hardware en sí. Vale. Entonces, el hardware, lo primero que normalmente si es un hardware que no es una gran infraestructura, es que te lo roben, ¿no? O que se pierde. Pues ahora cada vez pasa menos porque ahora la gente tiene las cosas en la nube, pero antes era muy típico que la gente anduviera con los pendrives en los bolsillos, con los datos que se llevaba para casa, para trabajar en casa. ¿Vale? Entonces muchas veces aparecía la noticia de han aparecido en el metro de Londres un pendrive con datos de la Seguridad Social de no sé cuántos empleados de no sé qué compañía, porque alguien iba en el metro y se le cayó del bolsillo. Entonces es un problema de hardware, realmente, porque el hardware no estaba bien protegido. Había un problema de datos también, porque los datos estaban en un hardware y no deberían haber estado seguramente. ¿Vale? Pero el hardware también hay que proteger, claro. Sí. En cuanto a las entidades certificadoras. Perdón, En cuanto a las entidades certificadoras, sí. hablaba usted de que podemos fiarnos de una página web que tenga un certificado que verifique que es quien dice ser. Pero, ¿y si es una página maliciosa que verifica ser una página maliciosa, pero lo hace de forma más o menos escondida? Tiene un certificado que demuestra que es quien dice ser, pero realmente es una página maliciosa que más o menos se esconde. Sí, bueno, a ver, esconder no se esconde, se tiene una página web, pero sí, pero lo que quiero decir es que, la claro, fachada parece una página normal. Sí, normalmente, claro, a veces pasa, de hecho esto lo hacen, ¿no? Yo tengo que conseguir que una autoridad certificadora, imagínate que yo soy, no sé, pues a la USC, por poner un ejemplo, ¿no? www.usc.gov. Entonces yo tengo un certificado que dice que este servidor se llama www.usc.gal o *usc.gal para tenerlo para varias páginas dentro del dominio y está firmado por una autoridad. Vale, entonces el certificado pone eso. Yo cuando me conecto compruebo que lo que pone en el certificado se corresponde con lo que pone en la URL. Si ahora alguien quiere hacer una página falsa de la USC y en vez de poner usc.gal pone use.gal, imagínate, ¿no? Con una M de una C, que parece un poco y a lo mejor alguien no se da cuenta. Puede tener un certificado que ponga que es use.gal. Y entonces, realmente la página es us.gal. Pero tú, si quieres ir a la página de la USC, lo primero que tienes que hacer es comprobar que la dirección es el sitio al que quieres ir. Porque sí, es cierto que te ponen que es us.gal, pero tú no querías ir a us.gal. Por eso es importante que el usuario sepa cuál es la dirección web a la que quiere ir. Si su certificado no sirve para nada. Porque normalmente los certificados, bueno, a veces tienen más información, como el de Sergas, que te ponen más datos, ¿no? Entonces, cuanto más datos pongamos, más confianza te dan, ¿no? Porque vas identificando el sitio. Si solo identifican la URL, tú tienes que, para fiarte del sitio, saber la URL del sitio. Yo me quiero conectar a la página del banco y tengo que saber que si es CaixaBank, cómo se escribe la página del banco CaixaBank, ¿vale? Y que no es CaixaBank con Q o CaixaBank con S. Y la extensión. Y el punto, lo que sea. Claro, tiene que coincidir, puede poner un asterisco al principio a veces, en los nombres de dominio,
o puede poner varios dominios incluso. Esto, en el caso de Amazon, veamos por aquí. Aquí ves que hay nombres alternativos. O sea, si cualquiera de estas URLs está certificada, ¿vale? Te ponen el nombre común, pero luego pues tienen nombres alternativos que cualquiera de estos podría valer, ¿vale? Entonces, la autoridad en sí ha validado con el servidor, bueno, con la persona que hizo el trámite, porque al final el trámite no lo hace el servidor, lo hace alguien, pues que ese servidor, todos esos dominios se corresponden con ese servidor, ¿vale? Entonces, primero, si tú haces una página maliciosa, tienes que conseguir que una autoridad certificadora valide que ese servidor es tuyo y a lo mejor si el nombre se parece mucho a determinado sitio, igual ya no te lo valida. O sea, si tú eliges una dirección que se parezca sospechosamente a otra que es algo crítico, tipo un banco, una tienda online o algo así, muy reconocida, seguramente ya no te valida el certificado. Pero si quieres suplantar a lo mejor una tienda poco conocida que conoce 4 gatos, pues a lo mejor sí que te hacen un certificado, pero te van a hacer un certificado para el nombre que tú pongas al servidor. Claro, y el nombre va a estar mal escrito. Entonces, sí que es cierto que el usuario tiene que fijarse. El certificado te garantiza que el nombre que aparece en la URL, este nombre que aparece aquí, tiene que aparecer en el certificado. ¿Vale? Si el nombre no coincide con lo que pone el certificado, es que el certificado no es para ese sitio. Porque tú puedes haber robado el certificado. Bueno, un certificado al final es un fichero. Entonces tú puedes colgar un certificado en tu servidor, un certificado válido de Amazon, pero realmente tu URL no tiene amazon.es o amazon. Lo que sea que aparece ahí. Vale. Entonces, hay que corresponder a las cosas. Claro, yo tengo un DNI puede ser válido, pero no es mío y yo voy por ahí enseñando el DNI, pero claro, que me mira a mí, mira el DNI y ve que soy rubio de ojos azules, me dice, pues, esta foto no se corresponde contigo. Vale. Entonces sí que es cierto que no llega a combinar el certificado, hay que combinar el certificado y que la URL se corresponde. Y entonces sí, entonces sabes que te estás conectando a ese sitio. Vale. Que a lo mejor el sitio tiene malas intenciones, sí, pero es ese sitio, no te están engañando, te están diciendo que son ellos. Vale. Una cosa que no comenté es que las conexiones web seguras no solo son seguras porque me estoy conectando a quien yo creo que me estoy conectando, sino que también muy importante, la confidencialidad también interviene. Vale, entonces, se usa clave pública, RSA en este caso normalmente, para autenticar al sitio, pero luego los datos van cifrados. Vale, van cifrados con una clave simétrica AES a día de hoy. Vale, normalmente de 256 bits en las conexiones SSL. Y entonces yo me estoy conectando de forma segura porque los datos van cifrados y además van a quien yo creo. ¿Qué pasa? Que si yo creo que es un pirata, pues le estoy mandando mis datos de forma cifrada a esa persona y los puede descifrar porque en lo que se hace en las conexiones SSL es que el navegador mío y el servidor comparten una clave simétrica. Vale, usan la criptografía de clave pública, bueno, no quiero meterme en muchos detalles técnicos porque esto es una introducción, pero comparten una clave usando, bueno, sabiendo que están autenticados, generan una clave simétrica común. Vale, que usan para cifrar esa conexión y que solo vale para esa conexión. De hecho, si me conecto otro día, la clave de generar otra distinta. Y si tardo mucho rato, se va cambiando la clave simétrica también para evitar que se pueda romper por cosas. ¿Vale? Entonces, en una conexión segura, los certificados lo que nos garantizan es que me estoy conectando al sitio. ¿Vale? Aparte de eso, como el sitio está autenticado, yo puedo negociar de forma fiable una clave simétrica para cifrar los datos en la transmisión. Quiero una pregunta. ¿El Sí. navegador Tor que antes comentabas tiene, por ejemplo, capacidad para bloquear lo que decías de esto de las, de las imágenes de un píxel y cosas de estas? A ver, Es decir, sí, que no te las bloquea. O sea, la imagen no se bloquea porque, o sea, la página web tú al final la quieres ver. Claro. Entonces se tiene que descargar la página. Lo que pasa es que no saben de dónde llega. O sea, el Tor lo que hace es que cada conexión pasa por 2 nodos intermedios. Tu petición, en vez de ir directamente al servidor web, va a un nodo intermedio, ese nodo intermedio lo manda a otro nodo intermedio y luego eso se manda al servidor web. Entonces, cuando se trae la página de vuelta, se descarga tu... O sea, sí que saben que has visto la página. O sea, queda constancia de que has visto la página. Lo que no saben es quién. O sea, eso ya no lo pueden saber. Si solo quieren contar el número de descargas, por ejemplo, los de spam, que quieren saber que se ha abierto un sitio, eso se contabiliza. Lo que no se contabiliza
que es lo que se hace también, es el resto de información. Vale. Tal usuario ha visto con tal IP, ha visto este correo. Sabemos que este correo se ha visto, eso sí, pero no de dónde. Y no hay una cosa que se llama profiling, que llega simplemente con la información de tu propio navegador para identificar. Es algo sobre lo que he leído así muy vagamente, que es que toda la información que envía tu navegador, cosas que mencionaste antes, tipo tu idioma de preferencia, versión del navegador, al final son un conjunto tan grande de características que realmente puede llegar a consistir en una identificación que es unívoca de ti. Con lo cual, incluso aunque usaras nodos intermedios, no sabrían quién, pero sabrían que eres tú. No, porque el que recibe, el servidor al final no le llega a tus datos. No le llega la identificación de tu navegador, llega la de el último nodo que hace la presentación. Vale. Pero sí que es cierto, esto no lo comenté, por eso también es importante cambiar de navegador para distintas cosas, porque así no tenemos un perfil tan único. Vale, de hecho, si lees la política de privacidad, bueno, yo tengo un Android, entonces yo me leí la política de privacidad de Google y da miedo. Pero te identifican el dispositivo. Entonces, ya no es que seas tú como usuario, es tu dispositivo, pero es lo que usas. Entonces, ya si usas el Chrome, pues ya eres tú, pues más tu cuenta de correo, ¿no? Pero identifican el dispositivo y entonces eso queda almacenado todo lo que hagas con el dispositivo. Entonces, si diversificas navegadores, entonces por lo menos distribuyes el perfil. Entonces, a veces, pues tu usuario hace muchas cosas del tipo, pero no hace nada del otro. Y resulta que sí que hace, pero lo hace con otro navegador. Entonces, como no está asociado al mismo navegador, pues realmente no eres tú, ¿no? Entonces, en un navegador haces unas cosas, en otro navegador haces otras y no se globaliza todo en tu usuario. Y si encima, pues no, según qué cosas, no tienes la cuenta metida, porque muchas veces la metemos y nos olvidamos de que la hemos dejado metida. Y luego estás navegando y te dicen, hola no sé quién. Y te dices, ¿cómo que la no sé quién? Porque yo no metí la cuenta, pero claro, es que la metí el otro día y no cerré y sigo siendo yo. ¿Hay alguna prevención, digamos, contra lo de los webhooks, las imágenes uno por uno? Porque escuché por algún sitio que los navegadores tienen como unas reglas que no permiten que se conecten como servicios de terceros o algo así, súper raro que no entiendo muy bien. Sí, a ver, es que aparte de los webhooks, que los webhooks en principio al final son imágenes, entonces es muy difícil porque nadie puede, si bloqueas las imágenes, sí. Claro, pero ¿quién quiere ver una página sin imágenes? No es muy práctico. Entonces, hay otros scripts que se ponen y de hecho en teoría están, si leéis los nuevos reglamentos, las nuevas recomendaciones de la EPD sobre la protección de datos, en la primera guía que sacaron cuando salió el reglamento hablaban solo de cookies. Pero empezó a extenderse de forma masiva el meter scripts que no eran cookies, que eran pues como webhooks, que se descargaba el script y hacía lo que tenía que hacer. Y como no era cookie, pues no había que avisar. Yo aviso de que uso cookies, que es lo que me dijeron. Entonces, ahora eso ya no eran cookies. Ahora ya, si leemos en el documento de la EPD, ya le recomiendan a los servidores para estar de acuerdo con el reglamento de protección de datos que cualquier dispositivo de seguimiento, que se le llama cookie genéricamente, porque es el nombre que conoce la gente, pero un script que haga algo parecido a una cookie, aunque no lo guarde localmente en el equipo, también debería avisar que se está usando. Pero claro, esto es una recomendación. Sí, entonces debería, y es cierto que ahora avisan. En algunos sitios, en la política esta de cookies que te sale cuando entras la primera vez, te dicen que usamos cookies y además usamos técnicas de rastreamiento, ¿no? Estos rastreadores los pueden bloquear los navegadores, también las cookies, ¿vale? Pero las imágenes no se pueden bloquear. Si está puesto como imagen, la única forma de bloquearlo es bloquear las imágenes. Y normalmente no se quiere bloquear las imágenes. Con Tor creo que puedes bloquear todo JavaScript por detrás de las imágenes. No, si poder se puede. O sea, tú puedes bloquear las imágenes. Pero quiero decir que depende de dónde quieras navegar, no quieres bloquear las imágenes, porque ¿quién quiere ver una página web sin imágenes? ¿Vale? O sea, quiero decir que no es práctico, no es nada amigable. ¿Vale? Entonces, está bien, o sea, la privacidad está muy bien. Y si queremos privacidad 100%, pues si no navegamos, ya está, ¿no? Pero hay que buscar un compromiso. Entonces, para determinadas actividades, Tor no se usa para todo. O sea, la gente que usa Tor lo usa para determinadas cosas que son conscientes de que, bueno, pues no les interesa que queden atrás. Bueno, para otras cosas, pues te da igual, no te lo logueas como usuario y ya está. ¿Vale? Y al salir borras, y evidentemente ha quedado rastro en un servidor
de que yo estuve conectado, pero bueno, vale, me he leído el periódico hoy a las 2. Bueno, qué bien, vale, pero tampoco es tan crítico, vale. Si a lo mejor leo todos los días el periódico a las 2, pues a lo mejor ya empieza a ser un patrón y a alguien le interesa, ¿no? Pero en principio, porque los que hacen análisis, los patrones siempre les gustan. Entonces, lo que intentan estas herramientas es estratificar a los usuarios y determinar patrones de uso. Bueno, si yo soy una persona anónima y que no tiene interés para nadie particularmente, pues en principio la privacidad no me debería suponer ningún problema. Bueno, si soy una persona pública, por ejemplo, pues a lo mejor sí, porque que se haya un perfil de qué es lo que hago, al final me pueden hacer un seguimiento y saben que siempre hago lo mismo. Se puede incluso llegar a saber por dónde está una persona a determinado día o determinadas horas, o qué sitio se conecta y intentar meterle malware viendo su comportamiento, ¿no? Porque al final los usuarios siempre son el punto más débil de cualquier sistema informático. Entonces, hoy en día, el principal peligro, hoy en día, de la ciberseguridad es la ingeniería social. Es engañar a los usuarios para que inconscientemente, porque conscientemente nadie lo hace, introduzca problemas en su equipo. El 90% de los casos de ransomware es el usuario que se descarga el ransomware. Vale, no es que me entre porque no me di cuenta. No, yo me descargué algo que tenía el ransomware metido. Bien porque abrí un correo electrónico que no debía, bien porque me instalé una app que hacía no sé qué y además hace otra cosa más. Normalmente cosas que son gratis o que permiten hacer saltarse cosas, eso al usuario pues le suele gustar y se le suele engañar. Vale. Y con la inteligencia artificial y con los sistemas de inteligencia artificial generativa que ahora ya permiten pues eso, generar texto mucho más razonablemente humano, incluso suplantar imágenes y suplantar vídeos de personas, caras de personas, voces de personas, pues engañar a alguien para que crea, que nos diga que hagamos algo que no deberíamos haber hecho, pero nos fiamos de quien nos lo dice, pues eso es el 90% de los problemas vienen por el usuario. Entonces, por eso es importante, bueno, pues formarse en ciberseguridad y por eso vamos a tener pues otra charla más sobre ingeniería social y ciberseguridad, que será la próxima seguramente. Entonces, bueno, pues ya os avisaremos, ya la publicaremos y bueno, pues esperamos que sigáis viniendo y que venga más gente también.